Bienvenidos a Traders a la lección número 4 del tercer mes de la mentoría anual de Trading. En esta lección, según el temario del tercer mes, vamos a estudiar algunas consideraciones para construir setups desde temporalidad mensual. De hecho, esta forma de construir setups desde temporalidad mayor es un asunto, es un tópico que hemos estudiado a lo largo del primer mes, del segundo mes, e inclusive es un tópico que lo traemos desde prementoría. Es importante para esto que ustedes pues tengan por lo menos toda la prementoría ya estudiada, asimismo con las weekly notes, de manera de que esta lección sea pues muy sencilla de entender. En esta lección, según el temario, nos toca estudiar cómo interpretar las neutralizaciones de máximos, de mínimos. Vamos a estudiar qué consideraciones o qué observaciones, hay que tener presentes a la hora de ver una neutralización con una mecha o con un cuerpo, ¿de acuerdo? Esto es una pregunta, una consulta que se me ha hecho muchísimo, pero que por fin en esta lección vamos a resolver. También vamos a estudiar que la estructura no necesariamente es la estructura que nos enseñan en el mundo retail, Adicionalmente, según el temario, vamos a establecer zonas de fair value, basándonos en los tipos de neutralización que hay para colocar órdenes y para salir, en zonas o áreas lógicas, Finalmente vamos a estudiar cómo definir un rango desde temporalidad mensual para darnos cuenta lo sencillo que es establecer, un espacio, un área de trabajo de muchísimos, en el caso de Forex, muchísimos pips, en el caso de índices, puntos, indistintamente del mercado o activo o instrumento que ustedes operen. Hacerlo de esta forma, a ustedes les va a permitir tener rangos muy amplios de trabajo y operar en una única dirección, probablemente, en el caso de que deseen hacer tipo de trading, intraday trading, swing trading o position trading. Al menos para los que somos scalper traders, conocer esto es un recurso valioso porque podemos operar en ambas direcciones. El intraday trader lo que hace es esperar básicamente que se genere su setup para entrar al mercado, lo mismo con el swing trader y lo mismo con el position trader, con muchísimo más razón. Pero bueno, vamos a ir directamente a qué son las neutralizaciones acá, traders. Para empezar con el tema de las neutralizaciones, vamos a hablar acerca de los máximos y qué aspectos hay que considerar a la hora de estudiar los máximos, Cuando se neutralizan máximos, se activan órdenes de tipo buy stops. Ahora, bajo esta lógica, bajo la lógica retail, el retail trader piensa, porque los libros le enseñan esto, que tiene que comprar rompimientos de resistencias. Nosotros no lo hacemos así, No lo hacemos así porque cuando se crean neutralizaciones, en este caso con mechas, y no se forman máximos más altos con cierres o apertura de velas, el objetivo va a ser llevar a esas órdenes de buy stops que han sido activadas por encima del máximo que ha sido neutralizado, en este caso con una mecha, a stop loss. Es la premisa que vamos a tener en nuestra mente hasta ahora. Esto es importante verlo en nuestros gráficos. Ustedes se van a percatar que en la medida en la que el precio neutraliza un máximo y no logra cerrar por encima de él, la única intención ha sido neutralizar órdenes, en el sentido de activarlas y tocar stop loss, porque muchos retail traders están también operando dobles techos, o están vendiendo resistencias, básicamente. No están apostando al rompimiento, pero pues están operando bajo una lógica muy retail. Y es algo que nosotros no hacemos. Nosotros cuando vemos al precio muy cerca de un soporte de resistencia, esperamos, que ese nivel o bien sea roto, o que en todo caso, dependiendo de la hora del día, que puede ser el London Open Kilson, New York Open Kilson o London Close Kilson, el precio tiende a respetar el rejection block, en términos de una potencial reversión o retroceso. ¿Qué sucede en estos contextos con el precio que da la neutralización con mecha? Va a dejar un nuevo máximo más bajo que el anterior en un gráfico de líneas. Es decir, que es importante que ustedes estén alternando entre gráficos de manera de que se puedan dar cuenta si es que ha habido o no una neutralización. Y de la misma forma, en esa neutralización que exista con esa mecha,
que claro está, vamos a tener que determinar la temporalidad en la cual estamos observando esa neutralización, porque en temporalidad menor, por ejemplo, si es que estamos viendo esa neutralización con mecha en temporalidad de 4 horas y luego vamos a temporalidad de 1 hora, vamos a creer que en temporalidad de 1 hora ya hubo esa neutralización. Sin embargo, siempre les he explicado que ustedes tengan como prioridad la temporalidad mayor, y si en temporalidad de 4 horas no se ha neutralizado un máximo anterior con cierres de vela, probablemente el precio tienda a rellenar esa mecha. Es algo de lo que en este momento vamos a hablar, pero principalmente es importante reconocer que si es que no se forma un nuevo máximo, ¿ok? Lo que vamos a tener dentro del contexto es la formación de equal highs o McCandless. Perfecto. Ahora bien, la finalización de este movimiento direccional, que en este caso sería un movimiento direccional que una vez roto el máximo anterior, tiende a generar una reversión de tipo bajista, o que hay un pulso bajista. Podemos anticipar la finalización en el siguiente nivel, ¿ok? Que se va a encontrar por debajo de un mínimo, ¿ok? Siempre y cuando encontremos un nivel de temporalidad mayor por encima del máximo que ha sido roto. Ese nivel que ha sido roto, ese nivel que se encuentre por encima del máximo roto va a ser, por ejemplo, un bearish short block, ¿ok? La idea es encontrar ese nivel por encima de la neutralización para poder operar el corto. Recuerden que les he mencionado que el precio tiende a respetar todos los niveles que se encuentran en el camino, pero hay niveles con mayor prioridad, y de allí es que se forma básicamente el flujo de órdenes institucionales. ¿Esto qué quiere decir? Que tú vas a estar en condiciones de utilizar, por ejemplo, el bearish short block que se encuentra por encima del rompimiento de ese máximo, y vas a ir, por supuesto, a que vas a tener como objetivo, mejor dicho, que esa mecha sea rellenada, ¿okay?, con cuerpos de vela. En contextos, en ocasiones, ¿ok? En algunos contextos, el relleno de la mecha no necesariamente se da por completo acá, traders. El relleno de la mecha básicamente se puede dar en un 95%, 90%. Podríamos tener la expectativa de que el mínimo de esa mecha, en este caso, en estos contextos, ¿ok?, en donde el precio neutraliza máximos y cambia de dirección, en ese mínimo de la mecha sea neutralizado. Podríamos utilizarlo también como objetivo. Recuerden, de todos modos, ¿okay?, que en el camino tienen que ir colapsando la operación en parciales, de manera de que puedan compensar su trabajo, puedan compensar ese análisis que han realizado, ¿ok? Pueden dejar hasta el 30% de la operación correr hasta el rompimiento del mínimo de la mecha que se ha formado, y luego de ello construir un nuevo setup. Se puede anticipar la finalización del movimiento también, ¿ok? Por ejemplo, como lo he mencionado, con un bullish short block. Este bullish short block va a estar por debajo de esa mecha, ¿ok? O en algunas ocasiones vamos a observar cómo esa mecha, ¿ok?, si llega a un bullish short block y luego el precio vuelve a tocar ese bullish short block, pero en esta ocasión o en esta nueva oportunidad con cuerpos. Y recuerden que también les he mencionado que es importante que nosotros, una vez que definimos el cuerpo o el rango de un order block, en este caso de tipo bullish, porque esperaríamos que el movimiento direccional bajista se termine, en estos contextos nosotros podríamos volver a utilizar ese bullish short block, ¿de acuerdo?, que va a ser un nivel de patrocinio sobre el cual se pueden construir setups en largo. ¿De qué depende esto, traders? Bueno, esto depende del flujo de órdenes institucionales que corresponde a la lección número 2 de este tercer mes. Si estamos en un flujo de órdenes institucionales alcista, ¿ok?, vamos a poder aprovechar este tipo de setups con alta probabilidad. El precio va a neutralizar máximos y luego va a ir a neutralizar mínimos, ¿ok? Y si neutraliza mínimos, la probabilidad de que el precio salga disparado hacia la alza es alta, ¿de acuerdo? Vamos a identificar esto, ¿ok?, de una manera muy sencilla. Lo voy a ejemplificar a través de un pequeño ejemplo visual, de manera de que ustedes puedan tener reconocimiento, ¿ok?, de lo que acabo de explicar de manera teórica. Principalmente nosotros vamos evidentemente a identificar swings impulsivos, impulso retroceso, que rally, dip, ¿ok? Estamos en un overall bias, en un flujo de órdenes institucionales alcista. Es muy sencillo identificar esto, ¿ok? Recuerden que partimos de neutralizaciones siempre, pero en este caso no estoy marcando mechas, estoy marcando únicamente
las aperturas y cierres de vela. Imagínense que estamos en un gráfico de líneas. Sin embargo, las mechas van a estar implícitas en el gráfico de líneas, es decir, que vamos a tener que pasar a un gráfico de velas japonesas para encontrarlas. Ahora, imagínense ustedes que nosotros tenemos pues una mecha aquí, ¿ok? Es decir, esta mecha lo que ha causado es la activación de órdenes de tipo buy stops por encima de este máximo. Una vez neutralizado ese máximo, se activan esas órdenes, ¿de acuerdo? Es en ese momento en el que nosotros, basándonos en algún nivel, ¿ok?, que nos permite entrar en corto, vamos a ingresar en corto por encima de esa neutralización. De este modo, vendemos caro, vendemos en premium. ¿Hacia dónde vamos a dirigirnos? Claro, el precio para de alguna manera confirmar esta operación debería cerrar, ¿ok?, por debajo de los cierres de las velas o del máximo anterior, de los cierres de vela del máximo anterior, para confirmar que este trade, ¿ok?, va potencialmente a tener como objetivo la neutralización de este mínimo. Principalmente este mínimo, traders. Recuerden que estamos entrando en neutralización y salimos en neutralización, ¿de acuerdo? Otro espacio, nivel de salida, ¿ok?, área de salida, puede ser la llegada del precio hacia un bullish short block. Es decir, vamos a vender por encima de la neutralización de un máximo y vamos a salir por debajo de la neutralización de un mínimo o vamos a salir por completo en un bullish short block. Claro, a partir de este momento, estando en un flujo de órdenes institucionales alcista, vamos a estar en condiciones de construir setups en largo en ese bullish short block, ¿ok?, que va a ser de alta probabilidad. Aquí es donde nosotros vamos a tener que preguntarnos en qué hora del día es que estamos, en qué día del mes, en qué día de la semana es que estamos. Porque, por ejemplo, podemos tener una semana alcista, la apertura aproximadamente por este espacio, tenemos la pequeña consolidación, el Euroswing, ¿ok? Importante reconocer el Euroswing. Acuérdense que cuando hablamos en el segundo mes de anticipación de Euroswing, hablamos de que los movimientos direccionales verdaderos siempre tienen un movimiento direccional engañoso en el lado contrario. Es decir, que si el precio va a subir, vamos a tener neutralización de Euroswing en el sentido inverso, ¿ok?, en el sentido contrario. Por lo tanto, si la semana empezara por aquí, tendríamos un Euroswing que neutraliza un mínimo anterior y la llegada a un bullish short block, y el setup sería de alta probabilidad. Es decir, aprovecharíamos un swing impulsivo alcista o un movimiento, ¿ok?, direccional alcista a lo largo de toda la semana, que va a estar construido precisamente en ese bullish short block. Pero ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, este movimiento ya se dio? Si pasamos, por ejemplo, o seguimos avanzando, mejor dicho, en el gráfico, vamos a identificar esto de la manera, nuevamente, algo muy sencillo acá, traders. Vamos a tener nuevamente equal highs, ¿ok? La mecha, se fijan, y acá podemos nuevamente vender. Vendemos aquí y salimos en la neutralización de los mínimos. Ahora, que el precio no neutralice este mínimo, claro, puede ser una señal de que tenemos equal lows y que el precio necesitaría respaldarse nuevamente en un breaker que se encuentre por debajo de la neutralización de esos equal lows, antes de romper con estos equal highs, ¿ok?, o con este candle. Este contexto que les estoy presentando no necesariamente siempre lo van a identificar, no tienen que robotizarse, ¿de acuerdo? Pero es una representación neutra, ¿ok?, de lo que podrían encontrarse. Es una representación neutra. No lo tomen como una base lógica sobre la cual, ¿ok?, colocar o construir sus setups. Simplemente es una representación neutra con una interpretación lógica. Eso sí, una interpretación lógica en la que básicamente estoy explicando que se pueden formar equal highs, ¿ok?, y en la medida en la que se neutralicen mínimos y que ese swing low llegue, por ejemplo, a un bullish breaker block, ¿ok?, vamos a estar también en condiciones de entrar en largo. Aquí podemos encontrar todo tipo de confluencias, figuras completas, medias figuras, niveles óptimos de entrada a través del anclaje de la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, desde este swing low hasta este swing high, nivel óptimo de entrada y la nueva expansión. En términos de objetivo, recuerden que trazamos con la extensión el menos 100%, menos 200% y vamos sacando parciales en el camino. Si decidimos colocar una venta en definitiva por encima de este máximo, porque por ejemplo hacemos scalping trade, colocamos el trade en corto y salimos aquí. Ahora, si pretendemos colocar una operación en compra para mantenerla muchos días, por ejemplo, entramos o salimos de las ventas aquí y entramos en compras en el nivel óptimo de entrada en confluencia con el bullish breaker y mantenemos esa operación. De la misma forma, si es que eres scalper trader, ok, si no pudiste aprovechar este corto, puedes trazar Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo, nivel óptimo de entrada, y vas a la neutralización, pero entendiendo que el flujo de órdenes es alcista y que tienes que salir en un área lógica.
¿ok? La identificación de áreas de fair value quiere decir que tú estás vendiendo premium porque del mínimo al máximo, su 50% representa el equilibrium, ¿ok? Estarías vendiendo por encima del 50% y vas a salir o vas a colapsar la operación en discount. Y a su vez, si es que no haces eso o si haces eso, puedes también de alguna forma, y claro, cuando ganes experiencia y demás, vas a poder llevar esto como una montaña rusa. Es decir, que luego de que se colapsa tu trade en corto, vas a reconocer el rango en discount, es una zona de fair value para colocar compras y por lo tanto se ejecuta tu entrada en largo. Compras y en definitiva, si por ejemplo la operación la quieres sacar en el momento, ¿okay? En el día como tal, listo, en la neutralización de estos principales equal highs puedes salir de ese trade, ¿ok? En algunas ocasiones lo que vamos a tener es que una vez que se neutraliza este primer máximo, el precio tiende a regresar y probablemente no quieras comerte ese retroceso porque si estás empezando las emociones te van a jugar en contra. Si eres intraday trader, si eres swing trader, si eres position trader, no te va a importar eso. ¿Ok? Vas a mantener tus stop loss por debajo de este mínimo creado o formado en neutralización y vas a mantener esa operación porque entiendes perfectamente en base a todos los conceptos, conocimientos, recursos, herramientas que ya se te han brindado en estos primeros 2 meses que el precio va a fluir alcista con alta probabilidad. Por lo tanto, es importante reconocer este tipo de contextos para entrar con el fundamento correcto, ¿de acuerdo? Hablemos ahora acerca de las neutralizaciones, pero en este caso de unas neutralizaciones en mínimos, ¿ok? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que funcionan las neutralizaciones en mínimos? Véase que cuando se neutralizan mínimos, se activan órdenes de tipo sell stop, ¿ok? Cuando se crean neutralizaciones con mecha y no se forman mínimos más bajos con cierres o aperturas de vela, el objetivo va a ser llevar esas órdenes de sell stops a stop loss. ¿Ok? Esto quiere decir que el precio va a neutralizar el mínimo, no va a cerrar por debajo de ese mínimo y vaya a la neutralización del máximo anterior. Muy sencillo de entender. Esto también quiere decir que el precio va a dejar un mínimo más alto. ¿Qué significa? Que vamos a tener equal lows o candle, ¿ok? Liquidez en venta, en forma de sell side liquidity. De allí que sea importante que alternemos en nuestros gráficos de línea y nuestros gráficos de vela japonesa. La finalización de este movimiento lo va a determinar el siguiente nivel de temporalidad mayor y vamos a poder operar una reversión en busca del relleno de esa mecha, ¿ok? Superior. Vamos a poder colocar un corto o una venta según la influencia de la hora del día, ¿ok? Por ejemplo, nosotros vamos a tener la neutralización de un mínimo, que vamos a tener esa mecha, perdón, no es superior, es inferior, es una mecha inferior. Y, por ejemplo, tener un retroceso en la London Close Kilsen, ¿ok? En London Close Kilsen podemos encontrar un setup en un nivel óptimo de entrada e ir a por que se rellene esa mecha, ¿ok? Que tenemos en términos bajistas. Podemos anticipar la finalización del movimiento, ¿ok? En este caso, el movimiento que rompe, ¿ok? O básicamente que toca los stop loss de esos sell stops, encontrando un better short block por encima de la neutralización de ese máximo, que va a ser un nivel de patrocinio institucional cuando se trata de construir setups en largo. Esto también está relacionado con el flujo de órdenes institucionales, la opción 2, tercer mes, ¿ok? Pero vamos a verlo también en un gráfico para que ustedes asienten mejor la idea, ¿de acuerdo? Nuevamente, trazamos el mismo ejemplo con nuestro gráfico de líneas, ¿ok? Y vamos a identificar estas zonas de liquidez expuesta por las que vamos a ir, o básicamente que vamos a definir como nuestras zonas de entrada o nuestras zonas de salida. Recuerden que va a ser importante que definamos muy bien comprar en discount y vender en premium, ¿ok? Zonas de fair value. Esto es importantísimo con traders. En términos de estructura, ¿ok? Las mechas no te dicen más nada que una simple activación de órdenes. La estructura tú la ves en el gráfico de líneas y cuando hablo de estructura no me refiero a máximos o mínimos cada vez más altos, sino que la estructura se va formando a partir de las neutralizaciones que genera el market maker, ¿ok? A través de su manipulación, por supuesto. Véase que nosotros podemos tener una neutralización de este mínimo y fíjese que cuando la mecha, ok, es cuerpo, hay muchos retail traders que entran en corto. Es decir, que se emocionan, ok, y tienden a entrar por mercado en ese movimiento que está
generando pues ese rompimiento ficticio. Pero finalmente el precio termina cerrando por encima del máximo anterior y me deja una candle o equal lows. Fíjense que en este sentido nosotros lo que buscamos es, en la medida de lo posible, colocar en esa mecha trades en largo, trades en compra. Pero si el flujo de órdenes es bajista, ok, cuando se neutralice el máximo, automáticamente vamos a tener una reversión, ¿correcto, Ángel? Entonces, entendiendo en términos de flujo de órdenes institucionales, en términos de ciclo de entrega de precio, una vez creada o generada la neutralización del máximo anterior, si yo entiendo que las probabilidades de que el precio revierta son altas, ¿sería sensato que yo mantenga esa operación en largo? Es una consulta. Respóndanlo en el chat. ¿Sería sensato sería inteligente que yo mantenga ese trade en largo? No. ¿Qué es lo que sería sensato? ¿Qué es lo que sería inteligente? Colapsar, correcto. ¿Ok? Porque debo ir con el flujo de órdenes. Y si voy en contra, necesito pues salir. Si voy en contra, necesito salirme en las áreas más lógicas. O bien sacar parciales que evidentemente generen en mi estado emocional una satisfacción, ¿ok? Y que en el caso de que la operación se cierre en break-even, no me afecte. Porque reconozco y entiendo hacia dónde se dirige el order flow institucional. Por lo tanto, mi salida, mi buy exit va a estar justamente por encima de la neutralización de un siguiente máximo, que esto acá traders se puede generar no necesariamente con cuerpos de vela, esto también lo tengo que decir, sino que el precio puede crear mechas hacia abajo, crear mechas hacia arriba y listo, y llegó a tu objetivo, ¿de acuerdo? Ténganlo en consideración. Pero esa mecha que se forme, ok, o cuerpo que se forme por encima de la neutralización del máximo anterior, va a llegar hacia un bearish short block. Y a esto me refiero cuando se trata de anticipar la finalización de ese movimiento de, básicamente, que toca stop loss, ¿sí me entienden? Podemos anticipar la finalización del movimiento alcista una vez que se llega a un bearish short block, ¿ok? En este sentido, salgo en un área lógica, salgo en un bearish short block, salgo en la neutralización del máximo anterior. Traslademos esto al futuro y claro, esto representaría o constituiría pues un bullish short block. Y aquí es cuando muchos tienden a equivocarse porque ven la estructura y dicen, Ángel, voy a utilizar este bullish short block, y yo les digo, no. Y luego ven que el precio, boom, neutraliza eso. Claro, puede pasar, van a fallar en algunas ocasiones cuando se trate de identificar order blocks, ¿ok? Por eso siempre ayúdense de la temporalidad mayor. Y lo que diga la temporalidad mayor es lo que va a suceder. Por más que ustedes en temporalidad menor vean que, ok, aquí ya se neutralizó, pero en temporalidad mayor no, temporalidad mayor manda. ¿De acuerdo? Esa es la prioridad. Si este bullish short block falla, se convierte automáticamente en una primera zona de mitigación, ¿ok? Primera zona de mitigación que se le denomina breaker. Entonces, ¿qué sucede? El precio cae, viola este bullish short block, retrocede, ¿ok? Se llega nuevamente a este bearish breaker, expande bajista y deja mecha, pero cierra o crea cierres de vela por encima del mínimo anterior. Aquí es donde volvemos a colocar o podemos operar un trade en compra o en largo. ¿Y dónde salimos? Salimos si estamos comprando en discount, porque estamos comprando básicamente por debajo, ok, por debajo de un mínimo anterior, salimos en premium de este rango reciente o salimos en la neutralización de este máximo anterior, ¿de acuerdo? Son zonas de salida inteligentes, son zonas de salida lógica, ¿ok? Recuerden que esto no es una estructura, es una representación neutra, no es una estructura que vaya a funcionar sí o sí, ¿ok? No. Es una representación neutra. Porque nosotros podemos tener aquí el precio neutralizando nuevamente con mecha alcista y cayendo, ¿ok? Entonces, de allí que sea importante que utilicemos o identifiquemos las áreas más lógicas para colapsar nuestra operación en parciales. En definitiva, el área más inteligente para hacerlo, porque acá, como se pueden haber dado cuenta, lo que he hecho es marcar varios equal highs, equal lows, ¿ok? Para que se entienda que el precio busca eso, básicamente. Entonces, si nosotros tenemos un trade en compra, el área más lógica sería vender o colapsar, vender esa operación, por supuesto, ¿no? Colapsar esa operación en el bearish order block que se encuentra aquí, en algún fair value gap o en el bearish breaker nuevamente. Porque aquí el precio puede llegar en principio a un bearish breaker con mecha también y luego va a llegar con cuerpo, ¿ok? Ya saben que tienen que observar para determinar si el precio va a ir o no a rellenar una mecha. Es muy sencillo.
Aquí estaría entonces la salida o el colapso de nuestros trades en compra y por lo tanto la posibilidad de construir un setup de alta probabilidad, pero esta vez en corto. Máximo, mínimo, nivel óptimo de entrada, sell entry o trade en corto, y nuestro objetivo estaría pues en una siguiente neutralización o en un swing impulsivo simétrico. Vamos a ejemplificar eso con el gráfico, ¿ok? Para que ustedes lo puedan ver de una manera más sencilla, más holística, se entienda mejor. Fíjense en lo siguiente, estamos en eurodólar, ¿ok? Tenemos gráfico de 4 horas a la izquierda y tenemos gráfico de 15 minutos a la derecha y vamos a ver, ¿ok? Cómo se comporta el price action en términos de neutralización, activación de órdenes, generación de mecha y relleno de mecha, ¿ok? En principio, quiero que ustedes identifiquen los máximos que tenemos, ¿ok? En este gráfico de la izquierda. Fíjense aquí que el precio sí logra activar órdenes, ¿ok? Por encima de este máximo, es decir, aquí hay buy stops activos. Por lo general, esas órdenes de tipo buy stops siempre van a tener sus stop loss por debajo del mínimo más cercano, ¿ok? No necesariamente por debajo del mínimo que formó ese máximo, ¿ok? Y hablando de todo el rango, es decir, de este mínimo, pero sí por debajo de este mínimo. Ok, en el cuarto mes de la mentoría anual vamos a ver qué significa esto cuando volvamos a tocar los temas de internal range liquidity. Fíjense que este movimiento, esta neutralización, ok, crea cierres de vela por debajo del mínimo anterior. Pero yo considero, ok, o nosotros, claro, siempre que digo yo me refiero a todos nosotros, por supuesto. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar que este máximo no es más alto, ¿de acuerdo? Sino va a ser un máximo más bajo y por lo tanto va a existir allí en términos de liquidez expuesta equal highs. Perfecto. ¿Qué sucede luego? El precio revierte, fíjense, y es aquí donde nosotros podemos construir a partir de este momento el setup en corto. Fíjense en la mecha que se crea aquí. Pasemos a un gráfico de líneas para confirmar esto. Si movemos o cambiamos el gráfico a líneas, tenemos precisamente estos equal highs. Evidentemente, traders, fíjense que tenemos un mínimo, un máximo, y a partir de la neutralización del máximo anterior, necesitamos tener una siguiente neutralización para luego ver al precio subiendo con alta probabilidad. Pero esto no quiere decir que en un gráfico de velas japonesas no se neutralice este mínimo. Sí, se activan compras, se neutralizan esas compras con esta vela y con esta mecha. Y fíjense que esa vela, ok, es una vela que se crea a las 9 de la mañana. Si nosotros pasamos ahora al gráfico de la derecha, vamos a ubicar en mismo espacio-tiempo, ok, esa vela de las 9 de la mañana. Y la tenemos justamente aquí. Es decir, que a las 9 de la mañana se termina básicamente la New European Kill Zone y necesitaríamos esperar, ok, yo siempre sugiero entre las 9 y 10 de la mañana que ustedes esperen la información. Abre London Close Kill Zone y no quiere decir que inmediatamente abre la London Close Kill Zone. Bueno, decir abre la London Close Kill Zone es un poco, mejor dicho, inmediatamente se presenta la London Close Kill Zone. Necesitamos esperar información. No es que inmediatamente coloquemos una operación, ¿de acuerdo? No es que, ok, ya estamos en London Close Kill Zone y estamos por encima de un máximo. Ahora sí vámonos en corto. No, porque el precio puede seguir subiendo, ¿ok? Fíjense que necesitaríamos de alguna manera confirmar que el contexto es de alta probabilidad. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a acercar el gráfico, ok, en este espacio y vamos a ir básicamente al horario de comienzo de la London Close Kill Zone. Y tenemos a esta vela bajista, ok, en el horario que corresponde a la London Close Kill Zone, 10 de la mañana, hora New York. Si ustedes se fijan, tenemos básicamente cuando se presenta la London Close Kill Zone la validación de un swing high, ok. Este swing high, fíjense, o esta primera vela bajista, valida este bear sharp block, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo puedo hacer en términos de alta probabilidad, asumiendo que este es el swing high del día, ¿ok? Puedo considerar este bear sharp block como mi punto de entrada. ¿Dónde voy a entrar, Ángel? Puedo usar cualquier precio que esté dentro del cuerpo de ese bear sharp block. Desde mi punto de vista, ok, siempre utilizamos
desde el mínimo hasta el punto de apertura o precio de apertura. ¿Ok? Recuerden que en términos de mean threshold sería un umbral límite. No quiere decir que siempre el precio vaya a llegar al 50%. ¿Ok? Pero sí pueden considerar colocar su stop loss siempre por encima de este bearish short block. ¿Ok? Esto lo tienen en la lección 1 del bloque 3 de prementoría. Cómo colocar stop loss tanto por debajo o por encima del mean threshold de un determinado order block o por debajo o por encima del máximo mínimo de un determinado order block. Entonces, fíjense en algo interesante que podríamos hacer a partir de esa neutralización de este máximo anterior que se está ejecutando y se está dando con mechas. Tengo el bearish order block e inmediatamente el precio se introduzca por dentro de ese bearish order block, yo voy a estar en condiciones de colocar un trade en corto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un gráfico de 4 horas lo que tengo es esto. Tengo el cierre de vela, ¿ok? En este caso de la vela alcista. Fíjense, la última vela alcista por debajo, evidentemente la siguiente, necesita aperturar con un Judas Swing, ¿ok? En términos de teoría precio-tiempo, la apertura de la vela de 4 horas se genera e inmediatamente tenemos un Judas Swing que neutraliza el máximo de la vela anterior y este máximo anterior. Entonces, si decidimos ingresar en la apertura del bearish short block que tenemos justamente a la derecha de nuestras pantallas, y decidimos colocar nuestro stop loss por encima del swing high, fíjense que tiene muchísima lógica que encontremos este setup con un stop loss de 10 pips, que es básicamente o que forma parte de los setups que les he enseñado, que les vengo enseñando a lo largo de todos estos meses. De este primer mes, el segundo mes, siempre les he mencionado, no necesitan en Forex más de 10 pips para hacer las cosas bien. Lo que tienen que hacer sí es trabajar en pulir sus puntos de entrada. Tenemos entonces el precio, ¿ok?, de entrada, que sería la apertura del bullish short block, 1.1374 como nuestra entrada del trading corto. ¿Cuántos pips de beneficio potencial tendríamos hasta la neutralización? Ojo, hasta la neutralización, no de toda la mecha, no me interesa operar toda la mecha, ok, o todo ese movimiento bajista, para nada. Fíjense en lo siguiente. En términos de ratio, tendríamos un ratio de 1 a 11, ok. Si hacemos un acercamiento, vamos a corroborar el precio de nuestra entrada, 1.13744, ¿ok? 1.13744. Y luego aquí, nuestra entrada, 1.13744, ¿ok? Y nuestra salida en la neutralización de este mínimo. Probablemente haya que considerar fundamentales, ¿ok?, a la hora de esperar estos movimientos explosivos. Los fundamentales es un tema que vamos a abarcar más adelante en mentoría. Pero el día de hoy me interesa básicamente que ustedes tengan un modelo de interpretación de mechas y de cuerpos, ¿de acuerdo? Fíjense que a partir de este contexto podemos tener una operación con un ratio de 1 a 11, que sería más que suficiente para nosotros, considero. Y todo eso en el lapso de 4 horas, ¿sí? Otro aspecto que hay que considerar acá, traders, es que vamos a vender en zonas lógicas. Vamos a colocar nuestra operación en una zona de fair value, es decir, en premium, por encima de un máximo anterior, y vamos a vender en discount, es decir, en los OTs del rango de este mínimo hasta este máximo. El precio cae, acá tenemos Sell Side Liquidity Run, y el precio boom. ¿Qué sucede luego? Claro, ya se formó la mecha, ¿verdad? Ok, Ángel, ya se formó la mecha, pero en un gráfico de temporalidad menor, esa mecha, ok, es un vacío de liquidez sumamente amplio, sumamente grande. ¿Qué hacemos? Ok. En temporalidad menor es muy sencillo identificar dentro de este contexto un bearish breaking block, un bearish breaker, ok, que a ti básicamente te dé la confirmación que necesitas para entrar en un trade en corto, ¿ok?, que es justamente lo que les mencionaba al comienzo, en busca de que se rellene esta mecha. Tienes entonces dentro del rango que establece la mecha, Sell Side Liquidity Run, el precio va a ir a buscar justamente todo eso, todo ese rango, perdón.
cómo nosotros vamos confirmando operando todo ese movimiento bajista. Vamos a tener niveles de patrocinio que van a favorecer la colocación de nuestras órdenes a partir de que el precio neutralice máximos, forme bearish fair blocks, expansiones bajistas, retrocesos, bearish fair block, expansión bajista, retroceso, bearish mitigation block, expansión bajista. Y como les digo, no necesariamente toda la mecha ha de rellenarse con cuerpo, ¿ok? El precio puede venir, boom, neutralizar con el mínimo de la mecha con otra mecha más y continuar subiendo, ¿de acuerdo? Un aspecto muy interesante a considerar a la hora de interpretar mechas y cuerpos de vela, ¿de acuerdo? Entonces consideren esto y unifíquenlo, ¿ok? Con el flujo de órdenes institucionales, que es importante para que ustedes decidan qué operar, porque lo que ustedes van a operar es lo que ustedes vean en el gráfico, ¿ok? Para eso los estoy preparando, para que en el caso de que se encuentren en un escenario para colocar una compra de 20 pips, estén en la capacidad de entrar por esa compra de 20 pips y luego entrar en una venta de 50, de 100 pips, o viceversa, colocar una venta de 30 pips y luego una compra de 200 pips, ¿me entienden? Esa es la idea. De esta manera es como los voy preparando para que ustedes en un futuro puedan determinar dónde va a estar el máximo del día y dónde va a estar el mínimo del día, ¿ok? Esa es la idea de ir en mentoría poco a poco, explicándoles insight por insight. Vamos ahora a definir a traders rangos operativos a partir de temporalidad mensual, que es básicamente una de las consideraciones dentro de esta lección. La esencia de esta lección, ¿okay?, está en el gráfico mensual. La misma interpretación que acabamos de darle a ese gráfico de temporalidad menor, ahora lo vamos a utilizar para un gráfico de temporalidad mensual, pero en este caso para tener rangos operativos y un amplio margen o cantidad de puntos, de pips operables, ¿ok? Fíjense que cuando nosotros analizamos un gráfico de temporalidad mensual, muchas veces lo que hacemos es tener ese gráfico, pero con todos los periodos del TradingView, y cuando recién empezamos probablemente trazamos líneas de tendencia y decimos, ok, el precio está yendo alcista, está yendo bajista, y yo solamente voy a operar compras o solamente voy a operar ventas porque eso es lo que me dice el gráfico de temporalidad mensual. Y ok, eso es lo que nos enseñan cuando comenzamos, ok, un mecanismo de lectura retail. No utilizamos líneas de tendencia y tampoco nos basamos o digamos que si recién estamos comenzando, tampoco sería lo óptimo para nuestro aprendizaje, ¿ok? Para que tengamos un aprendizaje fluido, tampoco sería óptimo quemarnos la cabeza con todos los niveles que encontremos en temporalidad mensual. Yo entiendo que analizar esta temporalidad a veces puede ser aburrido para traders, que de repente ni siquiera la tengan en consideración y probablemente, ¿ok? No necesitemos esta temporalidad para al menos los que somos scalper traders, probablemente no la necesitemos. Pero es importante estudiarla, ¿ok? Es importante tener en cuenta esta temporalidad y no lo vamos a hacer ampliando el gráfico por 1000. No. Para identificar la estructura, entre comillas, la estructura, no traders. Vamos a empezar analizando el gráfico de temporalidad mensual vela a vela, ¿sí? Vela a vela, porque cada vela representa un rango, ¿ok?, de trading. En gráfico semanal, en gráfico diario, 4 horas, 1 hora, 15 minutos. Vela a vela es que nosotros vamos a ir obteniendo información. Así que vamos a basarnos, voy a hacer, en este caso, en este contexto, voy a identificar solamente, voy a empezar por una vela en específico, ¿ok? Y a partir de esa vela es que les voy a ir mostrando cómo definir y establecer sus rangos de trading, ¿ok? Es decir, los rangos que van a operar en determinado tiempo. Claro, no podemos decir el precio va a subir o va a llegar, por ejemplo, en eurodólar, porque estamos en eurodólar, ¿ok? Y imagínense que estamos en 1.1350. El precio va a llegar a 1.15 en una semana. Ok, en términos de tiempo, no podemos hablar del tiempo, eso solamente lo define el market maker, pero sí podemos tener un horizonte, ¿ok? Podemos realizar una proyección con alta probabilidad y los recursos los tienen estos recursos, sobre todo en la lección 7 del segundo mes de la mentoría anual, tienen estos recursos de análisis técnico de prementoría para realizar sus proyecciones y que estas, pues, en el largo plazo se cumplan con alta probabilidad. Pero en este caso,
va a ser importante que yo establezca, para que ustedes también lo hagan en sus gráficos de temporalidad mensual, niveles específicos a partir de velas, ok, específicas. Este criterio y esta capacidad lo van a desarrollar muy sencillo. Va a ser muy sencillo que ustedes decidan por dónde comenzar. En principio, traders, yo voy a comenzar por esta vela bajista, ¿de acuerdo? Esta vela bajista me interesa básicamente su máximo, su mínimo, su precio de apertura y su precio de cierre. Y básicamente van a ser esos precios los que vamos a manejar, ¿ok? Para el análisis de las velas o de los rangos mensuales, vela a vela, ¿de acuerdo? ¿Por qué empiezo de allí? Porque en este contexto yo voy a buscar para establecer mi rango de trading, ¿ok? La siguiente vela antes de la curva de compras anterior, valga lo redundante, ¿ok? Es decir, voy a buscar una siguiente vela bajista antes de esta curva, ¿ok? De compras. Es decir, esta vela bajista, ¿sí? ¿Para qué? Para establecer mi rango de trading, es decir, que toda esta zona, ¿ok? De compras, toda esta curva de compras sea cubierta. Pero antes de que esa curva, perdón, antes de que esta curva de compras o que de los cuerpos de estas velas alcistas sea cubierto, yo necesito entender qué es lo que va a llevar al precio hacia esos niveles. Fíjense que lo que nosotros tenemos es justamente eso. Tenemos al precio llegando muy cerca del cuerpo de esta vela bajista e inmediatamente, boom. Esto no quiere decir acá, traders, que nosotros, digamos, establezcamos el punto, en este caso, punto de cierre de esta última vela, o perdón, de esta primer vela del swing bajista y el punto de apertura de la última vela de este otro swing bajista. ¿Ok? No quiere decir que el precio vaya a romperlo, no quiere decir que el precio vaya a respetarlo y vaya a subir 1000 pips, no. Pero en gráfico mensual, si tenemos una neutralización, podemos tomar decisiones a partir de. Ahora, fíjense en lo siguiente. Probablemente no lo vean bien, probablemente no se logren dar cuenta de que sí existe neutralización, pero para esto vamos a un gráfico de líneas. Y en un gráfico de líneas sí nos vamos a percatar claramente de esta neutralización. Veamos primer punto. Recuerden que en algunas lecciones les he mencionado, cada que tenemos una neutralización, estamos ante la posibilidad de que el precio revierta o de que el precio cree un retroceso. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, volvamos al gráfico de velas japonesas. Yo en esta última vela, ok, tengo un bearish short block, ¿sí? Y voy a volver a hacer alusión a esta primera vela bajista de este rango. En la medida en la que el precio neutralice el mínimo de esta primera vela bajista, yo voy a estar en condiciones, ok, de ir colocando trades en corto. Ahora bien, en este mismo rango, yo una vez establecido el min threshold de este bearish short block, yo puedo operar ese min threshold, ok, a favor de los cortos. Buscando que el precio rellene el espacio o rango de trading que existe hasta el punto de apertura de esta vela bajista. Es decir, que una vez que el precio rompe el primer mínimo de esta vela, yo voy a tener la posibilidad de operar en un rango específico, desde el punto de cierre de esta primera vela bajista hasta el punto de apertura de esta última vela bajista, de este swing claro. ¿Qué sucede aquí? Fíjense cómo el precio neutraliza, ok, min threshold, cierra por encima de él, apertura de la siguiente vela, premium, porque entiéndase que este bearish short block también tiene su rango y estoy estableciendo el equilibrium del bearish short block y cualquier cotización por encima de ese bearish short block me permitiría a mí con alta probabilidad construir setups en corto. Para esto necesito profundizar en temporalidad y validar el nivel, ok, que voy a utilizar, porque dentro de este mes yo puedo tener un bearish proportion block. Perfecto. ¿De qué me sirve a mí trazar este rango específico? Desde el precio de cierre de esta vela bajista hasta el precio de apertura de esta vela bajista. Me sirve para colocar trades en corto a lo largo de todo este movimiento bajista o de todo este tiempo hasta que este rango de trading sea cubierto. ¿Ok? Ahora véase lo siguiente. Luego de la neutralización de este máximo, nosotros tenemos retroceso. Este retroceso rellena, ok, este espacio, ok, de trading
en compras, esta curva de compras. ¿Ok? Aquí no voy a hablarles de fair value gaps, de conceptos de vacío de liquidez. No, 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 no. Simplemente estamos estableciendo rangos específicos de velas específicas, ¿ok? Y esto funciona de la misma manera para cualquier gráfico. Lo que vamos a hacer es identificar una primera vela en este caso y una siguiente vela y vamos a establecer ese rango. Y el precio por lo general ha de cubrir justamente estos espacios que existen. Ahora, Ángel, ¿qué sucede si es que yo en el camino tengo una vela bajista? Ok, allí. Bueno, eso lo vamos a ver cuando profundicemos en temporalidad. Pero en principio quiero que se entienda que una vez que establezco el rango, yo puedo operar cortos. Ok. Lo que suceda aquí acá traders es lo que a mí me va a confirmar si la reversión es posible o si en todo caso esto es simplemente un retroceso. Lo que suceda en este swing low, cuando yo profundice temporalidad, es lo que me va a confirmar a mí si esto es una reversión o es un retroceso. En primera instancia, hay una manera de saberlo a partir del nivel que el precio llega básicamente en este máximo. En principio, en primera instancia, quiero que se entienda que una vez que se forma este mínimo, lo que nosotros tenemos son equal lows, porque el precio termina subiendo, si se fijan, y termina neutralizando este máximo anterior. ¿Ok? Ahora, va a ser importante que yo tenga en consideración que una vez cubierto este rango hasta el punto de apertura de esta vela, ¿ok? Necesito esperar más información, ¿ok? Esa información la vamos viendo a partir de temporalidad menor. Y sobre todo, si el periodo, es decir, si esta vela mensual termina allí, la siguiente vela, recuerden que va a tener un movimiento en Euroswing, siempre va a tener un movimiento en Euroswing. Y ese Euroswing bien puede ser alcista para que el precio continúe cayendo, o puede ser un Euroswing bajista en mecha, con mecha, ¿ok? Para que el precio suba, neutralice y continúe cayendo. ¿Por qué? Porque acá básicamente el precio me dejaría igual lows, de la misma manera. Entonces, vayamos a temporalidad semanal, rebuscamos la temporalidad para entender qué sucede, ¿ok? Aquí es cuando, por ejemplo, en este tipo de escenarios, uno no logra ver nada, uno no entiende. Aquí es cuando yo les sugiero, ¿ok? Que ustedes no se quemen la cabeza, ¿ok? No es necesario que se quemen la cabeza buscando el nivel. Analicen vela por vela. Cambien a un gráfico de líneas y esto va a ser pan con mantequilla. Si analizamos vela a vela, voy a marcarles, ¿ok? El zoom, les voy a marcar esta vela alcista, ¿ok? No sé si se logre ver. Esa vela alcista que traders representa mi bullish breaker. Y fíjense cómo el precio tiende a reaccionar cuando se introduce a ese bullish breaker. Lo que tengo que hacer es, en términos de analizar vela a vela, ir viendo cómo es que se van validando estos niveles de patrocinio institucional. Yo aquí tengo un bullish fair block. Ese bullish fair block también tiene su min threshold, tiene su 50%. Estoy dentro del cuerpo del breaker o del bullish breaker. Ok, perfecto. También le agrega sentido, le agrega valor. Acá tengo un bullish proportion block. ¿Qué sucede? El precio se introduce a ese bullish proportion block. Se neutraliza el mínimo de la vela anterior y el precio sale disparado hacia el alza. Al menos dentro de este contexto ya puedo entender que básicamente el precio va a alcanzar la neutralización de este máximo y lo que suceda después a mí me va a dar la oportunidad, partiendo de la información de un gráfico mensual, de operar el rango que establece la línea morada que tienen aquí hasta la línea azul. Me interesa o nos va a interesar operar ese rango, ¿ok? Y si el precio tiene que caer, vamos a operarlo en cortos, por supuesto. Vamos a establecer entonces el primer nivel que habría que tener en consideración. Tenemos bearish proportion block. El precio expande bajista, sale del bearish proportion block, fíjense, y luego, primero, se deja mecha, ¿ok? Y se toca stop loss. ¿Qué sucede luego? Si nosotros entramos en compras aquí, podemos hacerlo identificando el nivel. Salimos en la neutralización de estos máximos.
o salimos en la medida en la que el precio se introduzca a este bearish order block semanal. Ahora bien, fíjense que acá el precio en términos de gráfico de línea y gráficos, digamos, en términos estructurales, ¿ok? Concepto retail, estaría dejándome máximos y mínimos cada vez más bajos. Pero que suceda eso no quiere decir que no exista neutralización y o activación de órdenes. Y cuando esta mecha era cuerpo, lo he mencionado varias veces, el retail trader está comprando. ¿Hacia dónde llega el precio cuando se genera esa neutralización? Acá tenemos dentro del cuerpo, ¿ok? De este bearish order block, tenemos un bearish proportion block, ¿ok? Que podemos utilizar perfectamente para colocar nuestra operación. En definitiva, no colocamos esta operación, bueno, en términos semanales, a menos que seas un position trader o un swing trader, tu stop loss estaría aquí. Pero si eres un intraday trader o eres un scalper trader, vas a esperar que se forme el máximo de esta semana. Y una vez que se forme el máximo de esa semana, recién vas a entrar en corto. ¿Qué sería lo más lógico? Si trazas un Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo y tienes este movimiento direccional en confluencia con la neutralización de esos máximos anteriores, claro, ya tienes allí la interpretación, pero el retail trader no conoce esto. O sea, el retail trader simplemente dice, oh, me salió un nivel óptimo de entrada y listo, mi entrada perfecta. Pero nosotros entendemos que es importante que el precio neutralice órdenes y se lleve a esos compradores a stop loss. ¿Dónde están los principales stop loss? Por debajo del mínimo más cercano, ¿ok? Recuerden que si tenemos un rango establecido en temporalidad mensual, por dentro vamos a tener un primer mínimo, ¿ok? Ese va a ser el primer mínimo que el precio va a ir a buscar y sería el primer mínimo más sensato en el cual colapsar nuestras operaciones. Lo sugiero. ¿Y dónde está ese mínimo? Ese mínimo está en el precio de cierre de esa vela bajista, porque si ustedes cambian este gráfico a un gráfico de líneas, lo que van a tener es efectivamente la formación de un mínimo. Y en ese mínimo es que colapsan su operación. Claro, muchos consideran esa vela, okay, como un bullish proportion block, que no está mal. Tenemos una reacción en esa zona. Por eso es que el precio expande bajista, consolida y continúa expandiendo bajista. Pero hacia el cierre, es decir, hacia la cobertura total del rango que hemos establecido en temporalidad mensual. Una vez que se ha cubierto todo el espacio de temporalidad mensual que habíamos predefinido, fíjense que en términos de teoría precio-tiempo y en términos de teoría Power of Three tenemos consolidación, porque estas mechas representan más que consolidación, no representan más que consolidación. El precio sale de la consolidación en forma de Jury Swing, se cierra o se cubre toda el área, ok, establecida en temporalidad mensual, y ahora el precio expande. Ahora es importante que acá tengamos en cuenta lo siguiente. Aquí el precio lo que está haciendo es formarme un swing low precisamente en ese punto máximo, en ese límite máximo que habíamos establecido previamente antes de expandir. Y fíjense lo que sucede aquí con esta mecha, con este máximo de la mecha. El precio termina por llegar justamente hacia la neutralización de esta mecha. Y claro, aquí nosotros tenemos un order block. Perfecto, tenemos un order block. Ese order block, ok, nosotros vamos a ajustarlo en temporalidad menor y vamos a procurar comprar, ok, por dentro básicamente del cuerpo de esta vela alcista, ok. El setup va a estar justamente en este movimiento antes de que se valide ese order block, porque el precio no necesariamente haya de regresar o de llegar a ese order block, va a expandir o va a darnos el setup, ok, o los movimientos que necesitamos para entrar en largo. Ahora, lo mismo procedimiento. Tenemos última vela del swing bajista. Y si pretendemos, ok, buscar compras en busca de que se rellene un rango específico, establecemos, al menos en esta temporalidad ya, el punto de apertura de la vela bajista y nos vamos hasta un siguiente punto, que en este caso va a ser el punto de apertura de la vela alcista que tenemos allí, ok, que es una única vela alcista, ok, pero representa una curva de compras. Ahora, cuando digo que se valida un order block, es porque la siguiente vela, ok, sale o rompe el máximo, en este caso de este bullish order block. La siguiente vela rompe ese máximo.
Ojo, que vamos a ver en el cuarto mes cuándo considerar o cuándo anticipar order blocks, cuando se rompe su máximo con mecha y cuando se rompe su máximo con cuerpo de vela. Las bases, ok, las tienen en el bloque 3 de prementoría, pero se va a detallar, ok, de una manera mucho más específica, más minuciosa, más perspicaz en el cuarto mes de la mentoría anual. Sin embargo, a día de hoy me interesa que ustedes establezcan rangos de trading operativos. Es decir, que en estos rangos de trading a ustedes les va a dar la ventaja de seleccionar su directional bias con anticipación, con mucha anticipación, ¿ok? Y entender que el precio no necesariamente tiene que retroceder hasta un nivel óptimo de entrada para darles un trade. No, el precio va a expandir con la velocidad, ¿ok? Que el market maker quiera que expanda. Eso sí, nosotros no definimos eso. El retail trader no mueve el mercado, ¿okay? Los bancos comerciales no mueven el mercado, los fondos de inversión, los large speculators y el Banco Central sí, ¿ok? Fíjense entonces que en un gráfico de líneas, lo que vamos a procurar observar, ¿ok? Claro, retomando la idea del gráfico de velas japonesas. En un gráfico de velas japonesas nos interesa que el precio rellene esta mecha, sea con cuerpo de vela, ok, en un 50, 70, 80% con cuerpo de vela, pero sí nos interesaría ver que el precio neutralice el que hay el máximo formado por esa mecha. En un gráfico de líneas tenemos máximos de tipo estructural, de tipo máximo cada vez más bajos, ok, máximos y mínimos cada vez más bajos. Lo que nos interesaría ver allí entonces es una neutralización, es un movimiento que vaya precisamente a por la activación de esos órdenes de tipo buy stops o en todo caso de los stop loss que existen por encima de esos máximos. Siempre hay stop loss acá traders. Ustedes dirán, Ángel, pero si el movimiento ya es enorme, o sea, ¿quién mantendría su stop loss por encima de ese máximo cuando probablemente ya tienen un ratio de 1 a 3, de 1 a 5, ¿no? Créanme, hay stop loss. Y si no hay stop loss, sí hay stop loss, ¿ok? Pero además de stop loss, hay buy stops. Siempre. Recuerden que el market maker, ¿ok? Recuerden que existe el paradigma de la eficiencia en los mercados. Esto está en la lección 4 del primer mes de la mentoría anual. ¿Cuál es ese paradigma de que compres rompimiento de resistencia o que coloques tus stop loss por encima de máximos? A veces no necesariamente vamos a colocar nuestros stop loss por encima de máximos o por debajo de mínimos. No necesariamente, ¿ok? Pero la idea, las bases, claro, son esas. Entender que por encima de máximos hay buy stops y stop loss, por debajo de mínimos hay sell stops y stop loss. Volvemos a un gráfico de líneas entonces para entender que como les he mencionado, lo que nos interesa es ver que el precio llegue justamente hasta el máximo de esta vela y me cree cierres de vela por encima de él. ¿Qué sucede? Nosotros habíamos establecido previamente nuestro rango de trading desde el punto de apertura de esta vela bajista buscando la vela alcista, ok, de la curva anterior a la anterior, ¿sí me entienden? De la penúltima curva, ok. Es decir, esta sería la curva de ventas, la curva de compras. Aquí buscamos la última vela alcista, ok, la última vela alcista. En este sentido, una vez que por ejemplo, hay que entender los insights, porque ustedes me dirán, Ángel, por ejemplo, aquí Ángel, tengo la última vela del swing alcista y acá tengo una vela bajista, ¿no? Es una vela con un liquidity void, que yo puedo establecer, Ángel, el punto de, básicamente, de apertura de esta vela bajista hasta el punto de cierre de esta vela alcista y esperar que el precio suba, ok. O de repente puedo establecer, Ángel, el punto de cierre de esta vela alcista hasta el punto de apertura de esta vela alcista, ok, pero hay que entender el contexto. No es trazar tampoco rangos de trading esperando que el precio se mueva mágicamente en la dirección que pensamos que se va a mover. Recuerden que no operamos lo que creemos, sino operamos lo que se ve, lo que el precio está haciendo. ¿Y qué está haciendo el precio? Está neutralizando máximos en términos semanales acá, traders. Y aquí me ha dejado equal lows. Entonces, trazar este rango de trading, ok, en este contexto ya sería de baja probabilidad, porque el precio no necesariamente lo va a rellenar antes de continuar con expansiones bajistas, sino que acá ya se crea una neutralización y el movimiento es tal, ok, que el precio busca simple y sencillamente un siguiente nivel sobre el cual respaldarse. En este caso, un fair value gap que cambia polaridad. En este caso, tenemos máximo, mínimo, cuerpo, máximo, mínimo, cuerpo, ¿de acuerdo? Y fair value gap y el precio cae. Es un tema que también vamos a estudiar en los próximos meses de mentoría.
En este momento me interesa que ustedes definan a partir de un gráfico mensual sus rangos de trading. Y luego de que se genera la neutralización, ya no tomen o continúen tomando decisiones, en este caso sigan comprando, ¿no? Porque ya se ejecutó neutralizaciones en términos semanales, ¿ok? Ya se rellenó esta mecha, que es básicamente con lo que empezamos esta presentación. Pasamos a un gráfico de temporalidad diaria acá traders para identificar qué es lo que sucede aquí y de alguna manera confirmar que el precio sí va a subir, sí va a buscar niveles superiores. Y es que lo que tenemos aquí es básicamente el punto de apertura de nuestro rango de trading establecido por esta línea negra, ¿de acuerdo? Y este sería el punto final. Fíjense las reacciones que existen cuando nosotros reducimos de temporalidad, habiendo establecido principalmente nuestros rangos en temporalidad de semanal y temporalidad mensual. El precio expande, ¿ok? Vamos a acercar esto. Tenemos al precio expandiendo alcista, ¿ok? Hasta donde finaliza el rango, que son básicamente las líneas negras, tenemos esta reacción. Tenemos una pequeña reacción, se le conocería de manera coloquial, de manera popular como ruido, ¿sí? Bueno, lo que a mí me interesa es que ustedes observen lo siguiente, y es que a partir de la construcción del setup en compra, ¿ok? En estos días, en esta expansión alcista, ¿ok? En los días de esta expansión alcista, ustedes van a tener un buffet de oportunidades para ir en busca justamente de que se cierre ese rango de trading específico. ¿Tienen equal highs aquí? Perfecto, vamos a por esos equal highs. ¿Qué tenemos aquí que nos confirmaría la potencial continuación del precio en términos alcistas? ¿Ok? Un bullish short block. Voy a hacer un acercamiento en ese bullish short block para que se entienda que validamos el bullish short block en la medida en la que el precio sale de él, el swing low correcto. Y fíjense que nuestro punto de referencia va a ser el punto de apertura del bullish short block. Que el precio se introduzca por dentro del cuerpo de él es totalmente normal, ¿ok? Totalmente normal, pero tenemos un umbral máximo que sería el mean threshold. Es decir, que una vez que nosotros vemos una reacción en el mean threshold, podemos ingresar al mercado. No es que el precio llegue al mean threshold y nos perdimos la operación, no acá traders, sino que podemos esperar que el precio llegue a ese 50% y a partir de allí comenzar a tomar decisiones. Y si es que eres intraday trader o en este caso para un gráfico diario swing trader, tu stop loss va a estar por debajo de ese mínimo, del mínimo del order block. Y tu profit potencial va a ser de 1 a 5, de 1 a 6, de 1 a 7, o lo calcularías, por supuesto, hacia la neutralización de este máximo. Que en este caso, fíjate cómo esta mecha es rellenada con cuerpos. Algo que no se ve exactamente, ok, en el gráfico de temporalidad semanal, pero esto es lo que vas a buscar. ¿De dónde parte este movimiento? Parte de un bullish short block de temporalidad mensual. Por lo tanto, si estoy llegando a un nivel de temporalidad mensual y el precio me está regalando un order block, lo puedo utilizar, ¿sí? ¿Qué otros niveles tenemos en el camino? Ok, puedo trazar nuevamente este precio, que sería mi principal precio una vez que el precio salga, ok, de ese nivel, que sería los 1.1794. Mi siguiente nivel, ok, va a ser este bearish proportion block. Es decir, que si yo soy un intraday trader, ok, probablemente mantenga mi operación 3 días, es factible. O si soy un scalper trader, voy a operar un trade en compra hacia este punto de apertura del bearish short block. ¿Y qué sucede allí? Tenemos microconsolidación. Una vez que el precio, fíjense, se crea un bullish short block, el precio llega, ok, apertura de esta vela alcista, la voy a marcar para que se vea mejor, ok. Tenemos esta vela alcista, perfecto. Tenemos apertura, tenemos Euroswing dentro del cuerpo de ese bullish short block y la expansión alcista, que nos confirmaría que el precio va a buscar el siguiente rango, el siguiente precio que hemos establecido en temporalidad, en esta temporalidad de hecho. ¿Cuál es ese precio? Los 1.20492. Ok, entonces, este nivel lo establecimos en temporalidad semanal. De esta manera es como iríamos confirmando que el precio sí va a ir subiendo, ok, y vamos a ir construyendo setups en consecuencia para la temporalidad menor, dependiendo del estilo de trading que apliquemos. Los pares de divisa te regalan setups de 10 a 30 pips todos los días. Entonces tú puedes operar 30 pips todos los días, boom, 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 10, de 20 a 30 pips todos los días. Es totalmente factible, se puede acá, traders.
Es viable hacer eso, es viable asumir el riesgo por esos 20, 30 pips. Validamos ese bullish fair block y como lo he mencionado, el precio no necesita regresarse un máximo 50% para continuar expandiendo. Simplemente expande, a esta velocidad. ¿Por qué? Porque tenemos a estos rangos de trading atrayendo al precio. Tenemos aquí cuerpo de vela como una zona de buy side liquidity buy, que va a atraer al precio y con fuerza. Y sucede eso. El precio llega justamente a la finalización del rango semanal que habíamos establecido, crea una pequeña reacción, vuelve a expandir alcista, se introduce por dentro, en este caso el min threshold, en términos del bearish order block mensual. Fíjense, utiliza el nivel como un pequeño soporte, expande alcista, termina prácticamente de rellenar aquí el liquidity buy que existe aquí, expande bajista, neutraliza mínimos anteriores, fíjense en la mecha y vuelve a expandir. Se rellena esta mecha que era lo que nos interesaba a traders. Y allí es donde nosotros anticipamos la formación de un bearish order block, pero no operamos en definitiva el primer bearish order block que veamos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, teníamos un nivel confirmado. Aquí tenemos que ajustar este nivel, ¿ok? En términos de temporalidad mayor, semanal o mensual, y buscar, por ejemplo, resistencias implícitas, en este caso, con el trazo de la herramienta de los retrocesos de Fibonacci. Vamos a confirmar de alguna manera, o vamos a confirmar en principio, no de alguna manera, sino en principio, la reacción. Es decir, necesitamos una respuesta dinámica del price action, que el precio toque el cuerpo o llegue al cuerpo del bearish order block y reaccione, boom, ¿ok? ¿Qué tenemos entonces? Fíjense, otra cosa que es muy interesante. Esta es la base de la teoría, ¿ok? Neutralización de este mínimo, se crean las mechas, ¿ok? El precio expande. Neutraliza estos máximos, es suficiente, porque acá tenemos un rejection block, no necesariamente ya se va a neutralizar este máximo, ¿de acuerdo? En algunos contextos esto va a suceder y va a ser importante que lo tengan en consideración, pero finalmente si el movimiento direccional está partiendo de temporalidad semanal, de temporalidad mensual, porque sobre todo aquí acá traders se ha formado un máximo anterior, ojo, máximo mensual anterior más alto, el precio va a revertir con alta probabilidad. Entonces, tenemos básicamente la expansión bajista, relleno, del cuerpo de la vela, digamos, relleno de la mecha, con cuerpos de vela, neutralización del mínimo de la mecha, pequeño retroceso, y tenemos apertura del bearish order block nuevamente en confluencia con un bearish proportion block. Perfecto, un toque perfecto, máximo mínimo, también tenemos nivel óptimo de entrada. A ver, ese máximo y ese mínimo no están aquí, ¿no? Máximo y mínimo, nivel óptimo de entrada, y listo. Y colocamos ahí nuestra operación en corto dependiendo de la hora del día. Podemos tener a lo largo de la sesión de Londres y la sesión de Nueva York la expansión alcista. Pero este máximo probablemente se crea en London Close Kilson y el precio ya no continúa subiendo, sino que a partir de allí, boom, expande bajista. Es importante que tengan en cuenta siempre, cómo influye el horario del día o la hora del día, la sesión, la Kilson, en la que se encuentran en los movimientos del precio. ¿Qué sucede luego? Se rellena la mecha, tal y como lo estudiamos al principio, y el precio desarrolla un movimiento bajista. Aquí, por ejemplo, no necesariamente ya seguimos trazando estos rangos, porque como les he mencionado, una vez neutralizados estos máximos, el precio necesita expandir y neutralizar ahora estas zonas. De allí que nosotros establezcamos en escala de prioridad, cuáles son las zonas de liquidez que el precio va a ir a buscar con mayor probabilidad, valga la redundancia, En este contexto, fíjense que el precio aquí expande bajista, crea un máximo, neutraliza ese máximo, rejection block y vuelve a expandir bajista y ahora sí sale de ese rango, ¿sí me entienden? Se sale de ese rango que nosotros establecimos en términos mensuales, desde la línea morada hasta la línea azul. ¿Por qué? Porque acá teníamos equal lows. En términos semanales, formación de swing low, cierres de vela por encima de estos máximos anteriores y ahora sí podríamos ver el precio cayendo. Algo interesante de observar, tenemos aquí bearish proportion block formado aquí a partir de un fair value gap, el precio expande bajista nuevamente, sí reacciona, a este nivel, que es un bullish fair block, el expande alcista, que tenemos neutralización en términos semanales y tenemos equal lows en términos mensuales. El gráfico mensual influye muchísimo más en la decisión del market maker. Solo es un tip. Entonces, ¿qué pasa? Bearish order block, boom. Se neutraliza primero este mínimo con cierres de vela por debajo de él.
el precio expande alcista, ¿ok? Vuelve a tocar el cuerpo del bearish order block o bearish proportion block y boom. Y ahora sí, se neutralizan estos equal lows. En un gráfico mensual, lo que tenemos es algo tan sencillo como, por ejemplo, la utilización de un bearish mitigation block. ¿Cuál es ese bearish mitigation block? Este de aquí. Ok, ahí tienen la reacción, pero son niveles que se ajustan claramente en temporalidad menor. De aquí, las conclusiones que sean básicamente la utilización de un gráfico de temporalidad menor, perdón, de temporalidad mayor, para establecer rangos de trading, ok, que hayan de ser cubiertos con alta probabilidad y que nos permitan a nosotros seleccionar nuestro directional bias con anticipación. Adicionalmente y aunado a esto, ok, a cómo nosotros vayamos a interpretar la información de un gráfico de temporalidad mensual, que recuerden, no necesitan ver miles de velas, necesitan ver simplemente un rango específico y operar a partir de ese rango específico. Ok, a partir de esta información es que en temporalidad menor vamos a tener setups pan con mantequilla para cada día o setups para intraday trading que podamos mantener 1 o 2 días. ¿Por qué? Porque los movimientos, ok, que parten de esta temporalidad mayor, mensual, semanal, se desarrollan con una alta velocidad, ¿sí? Voy a dejar la presentación hasta aquí. Nos vemos en la lección número 5, el día martes de la siguiente semana. Si tienen dudas o consultas, pueden colocarlas en el chat. Si no, voy a dejar la sesión del día de hoy hasta aquí.